Actividad cerebral del niño y niña. Realizado por las estudiantes Lisette Pérez, María Freites, Mary Montañés, Carmen Cuauro, Yelitza Duarte. Actividad cerebral en el niño y niña. En cuanto esto sucede, ya se puede decir que la estructuración básica del sistema nervioso fetal está en posición. Durante este proceso, el feto produce más células neuronales de las que necesitará al nacer, muchas de las cuales morirán si no son estimuladas. Por eso, cantarle, hablarle y ponerle música es esencial para ayudarle a potenciar su inteligencia. También su correcto desarrollo depende de la nutrición de la madre durante el embarazo. Antes del nacimiento ya hay actividad cerebral, primeras semanas. Las neuronas se forman inicialmente en el tubo neural del feto y después se van repartiendo para ir formando las partes más importantes del cerebro. Una vez que ya están colocadas, comienzan a especializarse en las distintas funciones cerebrales. Esta actividad cerebral aparece en un estado latente, pero inducible, durante la etapa final de la vida embrionaria. Segundo trimestre. Durante el desarrollo, el cerebro produce el doble de células de lo que necesita el bebé. Billones de ellas están laxamente conectadas y necesitan ser estimuladas para establecer conexiones con otras. El exceso de células que no sea estimulado no se conectará y morirá. Se trata de un proceso natural que tiene lugar en torno al 8º mes, de modo que no hay que esperar a que nazca el bebé para empezar a estimular su capacidad mental potencial. Cuantas más conexiones se produzcan en el útero, menos células nerviosas morirán. Tercer trimestre. Estas ondulaciones aumentan espectacularmente la superficie del cerebro, de modo que caben y pueden conectarse más células. Una semana después las neuronas superfluas comienzan a morir. Este proceso de muerte celular programado está ideado para conservar rutas neuronales de utilidad. Alcanza su máximo 4 semanas antes del nacimiento. Las neuronas que mueren se consideran superfluas por no haber sido estimuladas adecuadamente. Y en la semana 36, el sistema nervioso está completamente desarrollado, el cerebro posee ya un juego completo de 100 billones de neuronas. La mielinización es el proceso en el que se forma una vaina de mielina, sustancia lípida de color blanquecino, alrededor del axón o cilindro eje de la neurona o célula nerviosa y lo protege. La mielina facilita la transmisión de los impulsos nerviosos de unas neuronas a otras, entre las distintas partes del cuerpo, gracias a su efecto aislante, lo cual hace que la recepción y envío de estímulos se haga correctamente. En resumen, las células diferenciadas comienzan a emigrar desde las zonas ventriculares, centrales, hacia las zonas más periféricas del cerebro en formación, neocorteza. Las que comienzan primero ocupan las capas más profundas de las capas de la corteza, mientras que las que comienzan más tardíamente, ocupan las capas más superficiales. El proceso de migración neuronal ocurre entre la 12ª y la 24ª semana, pero no todas las células sobreviven ya que durante la neurogénesis y la migración neuronal aproximadamente un 50% de las neuronas sufren apoptosis, significa que mueren en forma programada, probablemente porque no siguen el curso de migración correcto y o porque no reciben los estímulos adecuados del resto de las redes que se van creando. La sinaptogénesis prenatal está determinada principalmente por el patrimonio genético del individuo. Sin embargo, en la etapa postnatal la sinaptogénesis también es afectada por las experiencias sensoriales, particularmente por el proceso de aprendizaje y la estimulación del ambiente. Factores que afectan el desarrollo cerebral del feto. Durante la gestación se produce la apoptosis, un proceso de desarrollo de la muerte celular programada y una parte importante del desarrollo neurológico fetal anormal. Sin embargo, los fetos de las mujeres obesas sufren una disminución de la apoptosis. Según un estudio comunicado por científicos de la Escuela de Medicina de Yale en noviembre de 2012, la exposición a las ondas de teléfonos móviles durante el embarazo afecta al desarrollo cerebral del feto y puede provocar hiperactividad. El consumo de alcohol por mujeres embarazadas puede causar problemas en el desarrollo mental y físico de sus hijos, una condición conocida como síndrome de alcoholismo fetal. El síndrome alcohólico fetal o SAF es un conjunto de síntomas y signos que aparecen en los fetos que han estado expuestos al alcohol durante el período prenatal. Se caracteriza por retraso en el desarrollo físico y mental, alteraciones craneofaciales y articulares.
Estudios de la Universidad de Pensilvania muestran que las bacterias vaginales y una proteína específica de la placenta pueden pasar el estrés de la madre al bebé y aumentar el riesgo de trastornos como el autismo y la esquizofrenia. El consumo materno de drogas durante el embarazo puede reducir el desarrollo cerebral del feto. Además, los efectos serían peor en el caso de los hijos de aquellas mujeres que combinaban varias sustancias. En él se afirma que los hijos de mujeres consumidoras de cocaína, alcohol, tabaco o marihuana durante el embarazo solían tener una circunferencia de cabeza más pequeña que el resto de los niños que no habían estado expuestos a esas sustancias durante la gestación. Alumbramiento. El crecimiento del cerebro se da entonces principalmente por la multiplicación de otro tipo de células, las gliales, entre cuyas funciones está el proteger las ramificaciones neuronales. La capa de mielina permite que haya una transmisión rápida y eficiente de los impulsos entre las células nerviosas. Cuando nace un nuevo ser humano, si bien es cierto que las células neuronales están dispuestas a conectarse unas con otras, tendrán que pasar entre 2 y 3 años antes de que logren hacerlo de manera lógica, pues las relaciones entre ellas dependen de las necesidades del entorno. Estimulación del cerebro en el neonato. Hacia los 8 meses de gestación, la mitad de las neuronas degeneran y mueren. Se trata de un proceso fisiológico normal. En algunos casos se debe a que ya han cumplido con su función y dejan de ser necesarias. En otros, a que son superfluas y no han sido suficientemente estimuladas para establecer conexiones. Este proceso asegura un mayor número de neuronas en el entramado del bebé, lo que definirá su potencial intelectual, de ahí la importancia de estimularle mientras está en el útero. El bebé oye sonidos y ve luz. Se debe hablarle, cantarle, ponerle música, también se le puede poner música clásica. Estimulación del cerebro en el neonato. Así, las posibilidades a los 0 años son ilimitadas, a partir de los 7 años son muy escasas, pero a los 3 son mucho mayores que a los 5, y a los 5 son mucho mayores que a los 7, y así sucesivamente. Esto es importante, porque aquello que no se haya constituido en los primeros años de vida ya no se va a constituir. Va a ser muchísimo más difícil, por no decir imposible, constituirlo. Por lo tanto, el objetivo es conseguir el desarrollo del mayor número posible de conexiones neuronales. Desarrollo cerebral en la primera infancia. Según la OMS, cada año más de 200 millones de niños y niñas menores de 5 años de edad fallan en alcanzar su máximo desarrollo cognitivo y social y muchos problemas que sufren los adultos, como problemas de salud mental, obesidad, cardiopatías, delincuencia, y una deficiente alfabetización y destreza numérica pueden tener su origen en la primera infancia. Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, social y emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su potencial y se integre como parte productiva en una sociedad mundial en rápido cambio. Estos niños, en momentos posteriores de su vida, tendrán dificultades para enfrentarse a situaciones y entornos complejos. Los niveles altos de adversidad y estrés durante la primera infancia pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de problemas de aprendizaje hasta bien avanzada la edad adulta. Así, las posibilidades a los 0 años son ilimitadas, a partir de los 7 años son muy escasas, pero a los 3 son mucho mayores que a los 5, y a los 5 son mucho mayores que a los 7, y así sucesivamente. Por su atención. Muchas gracias. Las autoras. Grupo 2.